El Hospital del Crematorio, basado en una experiencia de Eduardo Liñán. La historia comienza mientras mis amigos y yo nos adentrábamos en una propiedad abandonada. Nos considerábamos cazafantasmas, entre comillas. Estábamos dispuestos a desentrañar la verdad sobre estas apariciones. Mi nombre es Rebeca Martínez, y en aquel momento recuerdo que estaba pensando en cómo es que habíamos llegado a este momento crítico. Cómo es que nos habíamos metido en un lugar espantoso y abandonado, siendo precisamente una experiencia paranormal la que me trajo aquí. Esa experiencia fue el reencuentro con mi abuela muerta. Una tarde caminaba a casa con la mochila colgando el hombro y un nudo de tristeza en el pecho. Hacía solamente 2 días que mi querida abuela había partido de este mundo. Me dejó un vacío inmenso a mi corazón. Extrañaba una sonrisa cálida, sus historias llenas de magia y el reconfortante aroma a lavanda que siempre la rodeaba cuando llegaba y la abrazaba. Cuando llegaba a casa mis padres no estaban, pero ella siempre me recibía para comer, y ese vacío me pegó en el rostro apenas entré, pero de igual manera me invadió una ola de silencio. La casa, antes llena de vida y risas, ahora parecía un templo vacío. Subí las escaleras con pasos pesados, sintiendo una presión en el pecho. Esto me impedía respirar bien. Supongo que era un poco de ansiedad. Cuando entré en mi habitación, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Me detuve en seco, clavando la vista en la mecedora junto a la ventana. Sentada en su mecedora favorita, con su vestido floreado y su cabello blanco recogido en un moño. Su semblante era difuso, como si estuviera hecha de una tenue neblina. Mi corazón latía desbocado en mi pecho mientras la observaba sintiendo una mezcla de terror y fascinación. Era mi abuela, sin duda alguna, pero la veía distinta. Sus ojos antes llenos de vida ahora eran dos cuencas vacías. Su sonrisa antes radiante se había convertido en una mueca triste y alargada. No pude evitar soltar un grito ahogado al mirar el espectro. El sonido rebotó por las paredes de la habitación amplificando mi miedo. La figura de mi abuela se disolvió lentamente en el aire, dejando tras de sí un rastro de frío y una pregunta en mi mente. ¿Había sido real lo que había visto? Mi mente daba vueltas sin parar tratando de procesar lo que había visto. Me preguntaba si solamente era una alucinación o producto de mi dolor, o si realmente había visto el espíritu de mi abuela. Al día siguiente compartí mi experiencia con mis dos mejores amigos, Diego y Sofía. Ambos se mostraron escépticos al principio, pero mi relato vívido y la emoción en mi voz lograron convencerlos de que algo extraño estaba sucediendo. Esa misma noche los tres decidimos investigar en la casa. Mis padres habían salido a una fiesta y era el momento propicio para hacerlo. Así, armados con linternas y rudimentarias cámaras de video, nos dirigimos a la habitación que había sido de mi abuela. Teníamos el corazón latiendo a 1000 por hora. Entramos y nos sentamos en silencio en un viejo mueble que aún olía a lavanda. Observamos con detenimiento la mecedora con una mezcla de miedo y expectativa. No sé cuánto tiempo transcurrió, pero al no suceder nada, Sofía comenzó a vociferar y a retar a los espíritus. Quería que desaparecieran. Nada pasó. Solo nos reímos de sus ocurrencias y de pronto la luz de la habitación parpadeó. Un escalofrío nos recorrió a los tres cuando la mecedora comenzó a moverse lentamente, como si una presencia invisible la estuviera impulsando. En ese momento, una ráfaga de viento helado recorrió la habitación y un susurro frío rozó nuestros oídos. Rebeca, estoy aquí. Fue todo lo que escuchamos. Un grito al unísono fue lo siguiente, la adrenalina nos impulsó a salir huyendo del lugar. Diego y Sofía se aferraron a mí temblando del terror. La mecedora dejó de moverse y la habitación volvió a sumergirse en silencio, solamente roto por nuestros gemidos sorprendidos. Estábamos asustados pero emocionados. Ese fue el momento que marcó el rumbo de nuestro interés y esa fue la primera vez de muchas experiencias paranormales que viviríamos juntos. A partir de ahí nos convertimos en un trío de investigaciones de lo paranormal.
decididos a desentrañar los misterios que acechaban en el mundo invisible. La noche del encuentro con el espíritu de mi abuela marcó un antes y después en nuestras vidas. Diego, Sofía y yo nos unimos por una mezcla de miedo, curiosidad, fascinación por lo paranormal. Decidimos embarcarnos en una aventura que nos llevaría a explorar los rincones más oscuros y misteriosos de nuestra ciudad. Con nuestros recursos limitados, pero con un gran entusiasmo desbordante, empezamos a recopilar información sobre lugares con supuesta actividad paranormal. Viejas mansiones abandonadas, cementerios olvidados y leyendas urbanas que contaban historias de fantasmas y espíritus inquietos. Estos se convirtieron en nuestros destinos predilectos. Siempre cargábamos con una vieja cámara de video heredada por mi padre, una grabadora de voz prestada por un tío y un par de linternas compradas en una ferretería local. Estas eran las herramientas para capturar pruebas de lo inexplicable. Éramos novatos y no teníamos un plan definido. Simplemente nos guiamos por nuestra intuición y por las historias que la gente nos estaba contando. A veces nos sentíamos como cazadores de fantasmas aficionados, tropezando en la oscuridad con la esperanza de encontrar algo. Cualquier cosa que confirmara la existencia de un mundo más allá de la realidad que conocíamos. Visitamos lugares que helaban la sangre. Recorrimos pasillos lúgubres en completa oscuridad buscando el eco de los pasos fantasmales. Nos sentamos en silencio en habitaciones vacías esperando captar una voz incorpórea a nuestras grabadoras. Incluso nos atrevimos a pasar una noche en una vieja casona que, según la leyenda, era un hogar de un espíritu vengativo. Cada lugar que explorábamos era una nueva aventura. La adrenalina corría por nuestras venas mientras intentábamos capturar alguna evidencia paranormal. A veces lo único que conseguíamos eran crujidos en la pared, ráfagas de viento inexplicables o sombras fugaces que desaparecían en la oscuridad. Pero eso no nos desanimaba. Cada experiencia, sin importar cuán vaga o inconclusa fuera, alimentaba nuestra curiosidad. Nos impulsaba a seguir más y más adelante. Nos aferrábamos a la esperanza de que en algún momento nuestra investigación nos llevaría a descubrir la verdad sobre el más allá. Y así ocurrió, pero de la forma más aterradora. Y las consecuencias, créame que nos dejaron marcados para siempre. Fue una noche de viernes. Tras semanas de investigación y preparación, nos dirigimos a un hospital abandonado en el sur de la ciudad. Era un edificio abandonado y derruido que había sido parte de algunas leyendas. Se decía que era un lugar plagado de actividad paranormal, con historias de fantasmas y sucesos inexplicables. Además, rumores de que había sido escenario de crímenes y macabros hallazgos. Con estos antecedentes decidimos explorar este lugar con nuestros equipos rudimentarios, pero con nuestros corazones llenos de expectativa. Entramos al oscuro y polvoriento edificio. El aire estaba cargado de un aroma a humedad y polvo que se anegaba a nuestra nariz. Esto nos hacía toser. Estaba impregnado de un olor a desolación y olvido. Recorrimos pasillos interminables. Las luces de nuestras linternas parecían bailar sobre las paredes grafiteadas. Los muebles que aún quedaban estaban rotos, además de oxidados, dándole lugar a un ambiente todavía más lúgubre. Pero fue cuando llegamos a una zona del hospital cuando nos heló la sangre. El antiguo crematorio. Un escalofrío recorrió nuestros cuerpos mientras entramos en una sala donde alguna vez se habían incinerado cuerpos. El ambiente era todavía más horrible y cargado de una energía tan densa que sinceramente nos sorprendimos al sentir esto. Nunca en nuestras exploraciones previas habíamos sentido aquello. Debo decir con cautela, pues, que todo se sentía cargado de una energía oscura y pesada. Sofía era la más intuitiva del grupo. De pronto se detuvo en seco. Su mirada se fijó en un horno de metal oxidado, señalando con el dedo un pequeño altar improvisado en una base. Sobre él descansaban objetos extraños. Huesos de animales, velas negras, amuletos y un pequeño muñeco de trapo. Son elementos de brujería, susurró Sofía con la voz temblorosa. Parece un hechizo de algún tipo.
Tenemos que tener cuidado con todo aquello. No son cosas buenas y he leído que si las tocas te puedes quedar maldito. Algo nos hizo temblar en ese momento. Quizás la idea de estar en un lugar con tanta carga negativa y rodeado de objetos con un significado tan siniestro nos llenaba de inquietud. Diego, el más escéptico del grupo, no pudo resistir la tentación de bromear. Se acercó al altar y con una sonrisa burlona tomó uno de los amuletos raros a modo de juego. En ese instante una ráfaga de viento helado recorrió la sala, apagó nuestras linternas y nos sumergió en una oscuridad total. Ahí supimos que habíamos cometido un terrible error. Un grito escapó de mis labios mientras Sofía se aferraba a mi brazo con terror. Sus uñas prácticamente se clavaron en mi piel. Diego lanzó un gemido de espanto que lo hizo acercarse a la pared contigua. La temperatura en la sala descendió drásticamente y una sensación de terror nos invadió a todos mientras sentimos de que algo había ahí, algo que sabíamos que no era bueno. De repente escuchamos un golpe sordo detrás de nosotros. Nos giramos con el corazón en la boca, pero no vimos nada. La oscuridad en este punto era impenetrable. Diego, susurré con voz temblorosa. ¿Estás ahí? Pero no hubo respuesta. Sin pensarlo dos veces, Sofía y yo salimos corriendo de la sala de cremación. Tropezamos en la oscuridad, empujándonos una contra la otra en nuestro desesperado intento de escapar. Cuando llegamos al patio exterior nos detuvimos para recuperar el aliento. Estábamos jadeando y temblando. ¿Dónde está Diego?, preguntó Sofía con la voz llena de pánico. Mi corazón se hundió. No lo habíamos visto desde que tomó el amuleto y se hizo a un lado en la total penumbra. Sin pensarlo dos veces, corrimos de vuelta al crematorio. Estábamos decididas a encontrar a nuestro amigo. Entramos con cautela en la sala oscura, llamando el nombre de Diego en susurros, y con la voz temblorosa, la luz de la linterna en ese lugar parecía no alumbrar bien. Era como si la oscuridad del recinto se tragara todo destello. Apenas podíamos avanzar. De pronto escuchamos un gemido ahogado proveniente de uno de los hornos. Nos acercamos con el corazón en la boca, y al abrir la puerta encontramos a Diego tirado en el suelo, pálido y tembloroso. ¿Qué pasó?, pregunté ayudando a levantarlo. Diego no respondió y solamente miró a su alrededor con terror, como si acabara de presenciar algo horrible. Salimos del hospital lo más rápido que pudimos sin mirar atrás. En cierto momento que nos paramos en un parque cerca de mi casa, Diego no pudo más y se derrumbó por una crisis de nervios. Estaba en shock cuando salimos huyendo del hospital y nos contó lo que había ocurrido. Lo que voy a hacer es citar sus palabras. La oscuridad me envolvió como una manta sofocante. Mientras me alejaba de los crematorios andaba a tientas, y por un momento me quedé ciego y sordo. Las pude percibir. Miré por instantes cómo corrían gritando y me dejaban ahí. En medio del caos, una bruma densa y oscura comenzó a emanar de uno de los hornos de cremación, como si éste se hubiera encendido de nuevo, incinerando cuerpos invisibles. La bruma me envolvió asfixiándome, llenando mi mente de imágenes terroríficas. Vi mi vida pasar en instantes, una sucesión de recuerdos felices y momentos dolorosos que se mezclaban en un torbellino de emociones. En medio de esta alucinación sentí una fuerza invisible que me estaba empujando hacia el interior del horno. Me resistí con todas mis fuerzas, pero era inútil. La bruma me consumía y las llamas ardientes parecían lamer mi piel. Una vez dentro y sin saber cómo, grité de agonía, sintiendo cómo mi cuerpo se desintegraba con el calor infernal. El dolor era insoportable y la sensación de terror me invadía por completo. De repente aquella bruma se disipó y me encontré en el suelo. Ustedes estaban a mi alrededor mirándome con preocupación. Todo había sido una alucinación, un producto de mi mente trastornada por la experiencia paranormal. Mi cuerpo temblaba incontrolable y las imágenes de las llamas y el dolor aún taladraban mi mente.
Nos quedamos con una idea terrible de la experiencia de nuestro amigo. Lo dejamos muy mal afuera de su casa y nos despedimos de él. Nosotras nos quedamos con ese miedo que nos consumía cada vez que cerrábamos los ojos. Los días posteriores a la aterradora experiencia en el hospital transcurrieron muy lentamente, llenos de mucha zozobra, y para hacerlo todavía más aterrador, no había noticias de Diego. Intenté llamarlo a su celular, pero solamente recibía el buzón de voz y tampoco su madre me respondía. Sofía y yo decidimos ir a su casa para ver cómo estaba. Al llegar nos encontramos con su madre, una mujer amable y preocupada. Nos dijo que Diego no había regresado a la casa desde la noche en que fuimos al hospital. La desesperación se apoderó de nosotras. No podíamos creer que nuestro amigo había desaparecido sin dejar rastro. Las siguientes semanas fueron un torbellino de búsquedas infructuosas y noches de vela. La policía no encontraba pistas y la angustia crecía cada vez más y más. Poco a poco la esperanza comenzó a apagarse, dando paso a un temor indescriptible. Un día, mientras desayunaba con Sofía, una noticia nos golpeó y casi nos hace desfallecer. Diego había sido encontrado muerto en uno de los crematorios del hospital a donde fuimos a explorar. Aparentemente, uno de los indigentes que frecuentaba la zona había descubierto su cuerpo, maltrecho y con una expresión de terror en el rostro. La noticia nos dejó atónitas y destrozadas. No podíamos comprender cómo había sucedido algo así. No entendíamos por qué había regresado Diego a ese lugar maldito, y qué lo había impulsado a entrar en el horno de cremación nuevamente. O quizás esa fuerza que lo metió en inicio lo hizo nuevamente. Las autoridades no pudieron determinar la causa de la muerte. No había señales de violencia o de que lo hubiera hecho por cuenta propia. Todo apuntaba a una muerte accidental, pero en nuestras mentes estaba la terrible experiencia que habíamos vivido junto a Diego en ese sitio. Sofía y yo no podíamos evitar sentirnos culpables. Nos atormentaba la idea de que de alguna manera habíamos tenido algo que ver con la trágica muerte de nuestro amigo. Las noches se convirtieron en un suplicio. Los lamentos y gritos de Diego se presentaban en nuestros sueños, y su silueta fantasmal parecía rondar por nuestras casas. Aquella experiencia en el hospital abandonado nos había marcado para siempre. No solamente habíamos sido testigos de lo paranormal, sino que también habíamos perdido a un amigo querido en circunstancias inexplicables. La culpa, el miedo, la tristeza se terminaron convirtiendo en nuestros amigos inseparables. Años después, todavía vivimos con las cicatrices de esa noche fatídica. La imagen de Diego en el horno de cremación nos persigue, y los ecos de su agonía todavía los podemos escuchar. La experiencia que compartimos no solamente nos robó un amigo, sino que también nos arrebató nuestra paz mental y nuestra inocencia. El precio que pagamos por asomarnos a lo desconocido fue demasiado alto. Y de esta manera llegamos al final de esta historia. ¿Tú conoces alguna situación parecida que haya ocurrido en una exploración urbana, ya sea con fines paranormales o no? Porque de que hay cosas extrañas en esos sitios siempre las hay, solamente que no siempre podemos llegar a verlas.